hermanos, que el Señor los bendiga. Yo estoy muy agradecido a Él que me permite compartir un pensamiento junto con ustedes. Y qué bueno que en estos tiempos donde la humanidad tiene tanto sufrimiento, tanto miedo, nosotros estamos acobijados al poder de nuestro Dios, a la seguridad que nos da su palabra, de esa salvación tan hermosa que nos ha regalado y que le ha costado tanto a Él. Y pensaba en ese momento que nos relata el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel había vuelto de la cautividad y bajo la conducción de Nehemías construyen el muro que habían derribado, y como ese día que estaba todo el pueblo convocado en la plaza desde el alba, y Esdras les lee la ley de Dios, y como el pueblo emocionado lloraba al escuchar la palabra de Dios, la ley de Dios. Y quería leerles este versículo que está en Nehemías 8:10, cuando Nehemías mismo dice: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y creo que eso nos tiene que interesar, que nuestra fuerza sea el gozo de Dios, el gozo del Señor. Dice también el Señor en su palabra en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y en ese gozo estábamos nosotros. El Señor sabía por lo que iba a pasar, cuán doloroso iba a ser, la carga que iba a tener y la separación que iba a tener con Dios Padre. Pero pensaba que nos iba a salvar a nosotros y Él iba a estar gozoso por eso. O como dice Isaías 53:11, que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cómo no vamos a tener fuerza en el gozo que Dios tiene en nosotros? Y hoy vamos a dar comienzo al penúltimo capítulo de 2 Corintios, que es el capítulo 12. Vamos a tener una meditación parcial de este capítulo, y vamos a leer los primeros 6 versículos, y dice así: 2 Corintios 12, dice el versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En otra versión, en Dios habla hoy, el primer versículo dice: nada gana uno con gloriarse de sí mismo. ¿Qué es gloriarse de sí mismo? Es jactarse, es vanagloriarse, es alabarse excesivamente, o ser presuntuoso de sí mismo. Pero Pablo no dice que es pecado hacer eso, sino que no se gana nada en hacerlo. Pero él tenía motivo para gloriarse. Podemos deducir eso, que él se podía gloriar de sí mismo. Ahora los invito a pensar, a imaginar este hombre que nos está hablando. Supongamos que hace más de 20 años que no lo vemos, que era conocido nuestro, que era compañero, que era amigo, que era vecino, y hace más de 20 años no lo vemos.
Él cuenta, y lo hemos recordado en el capítulo anterior, cuando los hermanos los miércoles pasados nos hablaban, por todas las que pasó Pablo, que pasó por naufragios, que estuvo muchas veces al filo de la muerte. Él cuenta que fue 5 veces azotado con ese azote que era el 40-1. 5 veces lo azotaron 39 veces. Y era parte de un mandamiento que estaba en la ley de Dios, que lo podemos ver en Deuteronomio 25, que dice así, del versículo 1 hasta el 3. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Pablo 5 veces pasó por esto. Dice el Antiguo Testamento que según el delito iba a ser el número de azotes y el máximo iba a ser 40, no más. Pero el pueblo adoptó azotarlo 39 veces y era la pena máxima en cuanto al azote. ¿Y cuál era el delito de Pablo? Predicar el nombre del Señor, predicar las buenas nuevas. Y ese azote estaba hecho de cuero y dejaba serias lastimaduras. Y obviamente que era injusto para Pablo. Y Pablo lo recibió. Después también él fue azotado con vara. Pero eso ya era un castigo romano. Dice en su palabra que 3 veces fue azotado Pablo. Era una tortura del pueblo romano, un flagelo romano. Y se azotaba con una madera, una vara, que se llamaba cornus sanguínea. Era la rama de un arbusto que llegaba a tener una altura interesante, hasta 5 metros, y la madera era de un tono cremoso rosado. Las hojas eran verdes, pero en verano en otoño se ponían rojas, y era una madera muy resistente, y cuentan los historiadores que dejaban serias marcas. Y dice Pablo que era incontable el número de veces que lo azotaban con esa vara. Y también Pablo fue lapidado. Lapidar es apedrear, y se apedreaba a una persona hasta la muerte. Entonces los judíos, cuando lo apedrearon a él, terminaron cuando creyeron que él estaba muerto. Les cuento algo de un vecino que tenemos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, que hace creo 1 año y medio, 2 años, él iba de madrugada al trabajo, y lo cuento porque la mayoría de nosotros hermanos conocemos el lugar, en la vía de Washington. Él cruzaba ahí y no recuerda, no sabe si le pegaron un piedrazo o con un palo en la nuca. A raíz de eso, él ya no es el mismo. A él le quedó que tiene crisis epilépticas, ya no tiene la capacidad suficiente para poder trabajar, según la ley, según los estudios médicos, así que le está esperando una pensión, solamente por un piedrazo o un palazo, no sabe bien. Imagínense cómo quedaba Pablo. Entonces por eso yo les decía, imaginémonos que hace más de 20 años que no lo vemos a Pablo y lo volvemos a ver. Pienso que sería difícil reconocerlo, porque la morfología externa de él no sería la misma, de tantos latigazos, de cómo habrá quedado él de esa lapidación cuando fue apedreado.
pero él dice y da a entender que tenía motivos para gloriarse, porque él estaba convencido en quien creía. Qué bueno sería que nosotros tengamos esa convicción como la que tiene Pablo. Otra cosa que dice, continuando mejor dicho con el primer versículo, dice: pero vendré a las visiones. Y acá en 2 Corintios él dice que fue llevado al tercer cielo primero y después que fue llevado al paraíso, este hombre que hace 14 años. Sobre 14 años no sé bien a qué momento se refiere. Yo pensaba que tal vez fue cuando lo lapidaron en Listra, pero por lo que yo pude ver con mis limitaciones no da la fecha para ese momento. Pero bueno, él dice que fue llevado al tercer cielo y fue llevado al paraíso, pero también tuvo otras visiones Pablo. Por ejemplo, en Hechos 22, versículo 17 dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa, y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, porque estaba hablando con el Señor en esa visión, lo estaba viendo él. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Otra de las menciones que podemos hacer sobre las visiones de Pablo es cuando él, y esto lo podemos encontrar en el capítulo 18 del libro de Hechos, de Atenas va a Corinto y dice que él todos los días de reposo entraba en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos hablando del Señor. Y esto lo confirman Timoteo y Silas cuando vienen de Macedonia. Dice que lo encuentran a Pablo entregado por entero a la predicación de la palabra, anunciando que Jesucristo era el Cristo. Y dice la palabra de Dios que los judíos lo echan de la sinagoga a Pablo, pero lo maravilloso es que un hombre importante de la sinagoga, que se llamaba Crispo, dice el versículo 8, vamos a leerlo: y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Otra vez el Señor se le revela, el Señor mismo se le revela en una visión a Pablo. Entonces, volviendo a las visiones de él, otras de las visiones que figuran en 2 Corintios es el tercer cielo. Hay sectas y religiones que dicen que hay hasta 7 cielos, pero nosotros podemos ver en la palabra de Dios hasta un tercer cielo. Si nos guiamos por las escrituras, dice, por ejemplo, y hay muchos textos para confirmarlos, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra cielo en hebreo es yamayim, que significa cielos, se puede hablar en plural. Y pienso que si hubiéramos estado nosotros en ese momento y miráramos hacia el cielo, no era en ese momento igual a lo que vemos ahora, porque recién en el cuarto día Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Podemos ver a través de la palabra cómo la palabra misma discrimina los 3 cielos. El primer cielo es el firmamento, es donde están las nubes, donde vuelan las aves, y hay varios textos. Le voy a leer uno de cada uno. En el primer cielo podemos ver en Génesis 1 una combinación entre el versículo 8 y el 20,
Dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y en el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Ese es el primer cielo, el firmamento. El segundo cielo, que también hay muchos versículos, es el estelar, donde están las estrellas, donde está el sol y la luna, que fueron creados el cuarto día. Dice Génesis 15:5, cuando Dios lo lleva afuera a Abraham y le pide que mire al cielo, y dice el versículo 5, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ese es el segundo cielo, donde está el sol, la luna y las estrellas cumpliendo la función para que Dios los puso ahí. Y el tercer cielo, que también hay muchos versículos, es donde mora Dios, donde está el trono de Dios. Y un versículo muy hermoso que se los voy a leer, y hay muchos, está en 1 Reyes 8:27, y dice, Salomón, cuando edificó el templo, reconoció la soberanía de Dios y dijo, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Y ahí vemos claramente el tercer cielo, como lo relata Salomón. Los cielos de los cielos, hay tres cielos. Y en el tercer cielo, que seguramente no está muy lejos de acá, que es un lugar físico, real, un lugar que va a ser para nosotros, Dios lo preparó para nosotros, Dios quiere que estemos con Él, no está muy lejos. Y ese es el tercer cielo. Otra visión que tuvo Pablo, según el capítulo que estamos viendo de 2 Corintios, dice el paraíso, que vio también el paraíso. Y este paraíso, esta palabra griega que menciona, es la misma que el Señor Jesús le mencionó al ladrón en la cruz, cuando le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el lugar real, es el lugar que Pablo vio y donde escuchó cosas. Y también está en Apocalipsis mencionado ese lugar real. Dice el capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es un lugar real, es un lugar que nos espera. Y Dios lo confirma con su palabra, a ese paraíso. También dice, si volvemos a ver el versículo 1 del capítulo 12 que estábamos estudiando, dice, pero vendrán las visiones y a las revelaciones del Señor. Y parecería contradictorio, porque en el versículo 4, cuando fue arrebatado el paraíso, dice que Pablo oyó, o este hombre oyó, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pero como él recibió revelación y no la puede expresar, bueno, estas palabras, no sé por qué no las que escuchó en el paraíso, no sé por qué Pablo considera, yo no lo pude ver, por qué no, o entender por qué no las puede expresar. Pero Pablo viene expresando muchas revelaciones del Señor, porque la formación de Pablo no fue hecha por hombres. Él no tuvo maestros para aprender de la palabra, maestros humanos. Él lo tuvo directamente al Señor como maestro. Dice en Gálatas 1, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tal vez esos 3 años que estuvo en Damasco, el Señor lo usó mucho para enseñarle, aprovechó ese tiempo, pero Pablo tuvo una relación directa con el Señor. Él aprendió mucho
del Señor, directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros a través de su palabra, que es tan importante, que es lo más importante para nosotros, mientras estemos aquí. Y más adelante, ya para ir terminando, porque el tiempo se va, dice en los versículos 5 y 6, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Él considera, y pienso que se siente orgulloso, de todo lo que pasó y padeció por el Evangelio, por el Señor Jesucristo, con tanta seguridad, predicando, con tanta seguridad, diciendo que Jesús es el Cristo, el único Salvador, y Él fue azotado, fue muy lastimado, pasó por muchos momentos de vivir al filo de la muerte y estar seguro, confiado en lo que Él cree. Ojalá que nosotros podamos también ser así, estar seguros en quién creemos y obviamente demostrarlo. Pero Él dice que se va a gloriar en sus debilidades. Las debilidades es que demuestran que dependemos totalmente de Él, del Señor. El Señor no depende de nosotros, no depende de nuestra fortaleza, de nuestras capacidades. Es que no van a hacer efecto nuestras capacidades, nuestro conocimiento humano. Va a hacer efecto la palabra de Dios. Por eso Él dice en su palabra que Él no se va a gloriar sino en sus debilidades. Yo pensaba que también una de las debilidades de Él era el temor que tenía por la iglesia de Corinto, que era engañada, que corría el peligro de caer como había caído Eva por el engaño de la serpiente. Esa iglesia que Él había presentado como novia para el Señor, y Él temía por esa iglesia, y el temor es una debilidad. Y lo bueno es lo que le va a decir Dios más adelante, que eso le va a tocar a otro hermano, cuando le dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, que reconozcamos esto, que sintamos que somos débiles y lo apliquemos al servicio de Dios, va a ser para bendición, porque no hay nada humano en nosotros que pueda servirle a Dios, sino que Él nos utiliza por su poder, por su gracia. Bueno, espero que esto les pueda servir también a ustedes, que Dios los bendiga, más en estos tiempos donde se induce miedo, donde nos hablan de cosas por momentos aterradoras, pero nosotros estamos confiados en este Dios poderoso, en este Dios que nos prometió estar con Él para siempre, para toda la eternidad, y Dios quiera que podamos encontrarnos como congregación lo antes posible. Que Dios lo bendiga. Gracias.